Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, todavía no está, pero va a estar enseguida, porque desde el Congreso de los Diputados se dispone el presidente de Ciudadanos, que es quizá el político que en la situación actual más se reclama centro y más reclama ser el centro para mediar entre quienes no están de acuerdo. Es el político que durante la campaña ha recibido de las principales fuerzas españolas bastante rechazo crítico y que ahora es alabado por unos, requerido por otros. Diputado Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nos gusta más tenerle aquí en el plató, pero en fin, superémoslo. Y a mí también me gusta estar por Andalucía, pero bueno, estamos aquí en el Congreso, que también es importante estar estos días. Oiga, va a ver al rey el lunes. ¿Lo vio usted? Va a ver usted al rey el lunes, en efecto. Lo vio el jueves de la semana pasada. ¿Le sugirió de algún modo el rey que investido podría ser usted con el apoyo de PSOE y de PP? No, ni me lo propuso, ni se lo propuse, ni hablamos de eso. Estuvimos hablando de la situación actual. Yo le transmití que era necesario que todos los partidos que defendemos la Constitución española, la pertenencia a Europa y al euro, la sociedad de bienestar, la economía de mercado, básicamente PSOE, Ciudadanos, PP, cada uno con sus matices, teníamos que ser capaces, como han hecho otros países europeos, de poner en marcha una legislatura de reformas, de modernización de nuestra economía, de nuestro bienestar, de nuestra educación, de nuestra justicia, y que eso se hacía con un gran consenso y sentándose a la mesa a trabajar, ¿no? Y el rey, pues lógicamente, pues le expliqué todo esto, fue receptivo, escuchó a los otros candidatos. Lo que pasa es que de momento nos hemos encontrado una cosa insólita, que es que Rajoy ha tirado la toalla, ha pasado palabra, como se suele decir coloquialmente, y ahora le toca al señor Sánchez, que también pasó palabra y dijo que le tocaba a Rajoy. Entonces, esta batalla de te toca a ti, no me toca a mí, me parece que está muy poco a la altura de lo que estamos viviendo. Yo lo que pido es concreción y trabajo, y por eso le he pedido al señor Rajoy que Ciudadanos y gente del PP empiecen a trabajar en qué cosas estamos de acuerdo, como también quiero hacerlo con el señor Sánchez y el PSOE, porque creo que nosotros, como ya demostramos en ese acuerdo, la derecha desde el centro y desde un nuevo partido. La directora de este programa, Esperanza Torres, se suma a esta entrevista. Esperanza, buenos días. Buenos días, señora Rivera. Hay quien dice que son ustedes bisagra, otros que dicen que son ustedes muleta. Usted se arroga el papel de mediador, lo acaba de comentar ahora mismo, y me imagino que esos minutillos que hemos tardado en tenerle en directo en el programa, estaba usted pendiente de una entrevista que está en estos momentos con el presidente del Gobierno, aunque debe estar a punto de concluir, en donde ha revelado o ha desvelado que ha hecho una llamada a Pedro Sánchez y que éste no ha querido reunirse con él. Eso dificulta mucho las cosas, ¿no? Sí que las dificulta, pero la guerra fría de PP y PSOE de los últimos casi 20 años pues lo complica también. Es decir, aquí PP y PSOE tienen que asumir que España ha pedido cambio, que nadie tiene mayoría absoluta, que el PP ha perdido 63 escaños en una legislatura de golpe y el PSOE tiene el peor resultado de la historia, y deben dejar de vestirse como vencedores y los demás como vencidos y asumir que aquí solo sacaremos esto adelante entre todos. Nosotros, con esos 3,5 millones de votos, podemos aportar reformas, innovación y, sobre todo, sin mochilas, podemos luchar contra la corrupción, podemos regenerar la vida pública y podemos convencer a esos partidos de que hay que hacerlo ya, pero también hay que hacerlo dialogando. Los nuevos partidos tenemos que asumir que no hemos ganado las elecciones, ¿no? Ni Ciudadanos ni Podemos, así que tenemos que asumir que hay que dialogar con los demás. Esto no se trata de hacer nuevos frentes con los que ya tenemos, se trata de diluir los frentes y dialogar. Y en ese sentido yo lo que quiero es que se pueda sentar uno en la mesa tranquilamente. La primera transición en España se hizo dialogando, y mucho, y entre gente muy dispar, y gente que venía del exilio, de una dictadura, de gobernar con el franquismo, en este caso estar con el franquismo, y supieron ponerse de acuerdo. Imagínense si no tenemos la obligación de hacerlo. Así que yo me niego a pensar que la guerra fría o el y tú más o el tacticismo triunfarán sobre el sentido de Estado. Yo creo que triunfa el sentido de Estado, y me parece mal que Rajoy y Sánchez sigan pasándose la pelotita en vez de ponerse manos a la obra e intentar configurar gobierno. En todo caso, Ciudadanos está ahí ya para trabajar. Vamos a proponer reformas concretas, con tiempo, con calendario, para que los españoles empiecen a ver que las cosas cambian y que su vida es un poquito mejor, que básicamente es la labor que tenemos que hacer desde la política. Usted ha hablado y va a hablar con uno y otro, con Sánchez y con Rajoy. Sin embargo, si ve la prensa, se va a encontrar una legión de titulares del tipo: la investigación por la corrupción en Valencia apunta a Rita Barberá, 24 detenidos en relación con cobros ilegales del PP valenciano, estos días imputado el PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas o de los discos duros. Se va a encontrar el caso Aquamed, que salpica al ministro o exministro, mejor dicho, Miguel Arias Cañete. Titulares como estos, ¿cuánto pueden afectar al diálogo de Ciudadanos con el Partido Popular?
Bueno, pues yo quiero matizar, no afectan al diálogo con el 28% de los españoles que han votado al Partido Popular, porque al final ellos no son los responsables o los culpables, afecta o puede afectar a dirigentes del partido o a candidatos. Lo pongo el ejemplo de Andalucía, que es donde están ustedes, ¿no? Si hubiera sido así, Ciudadanos tampoco podría haber dialogado con el Partido Socialista con todos los casos de los ERE y de cursos de formación, que de hecho ayer mismo se cerraba esa lista de comparecencias. Pero lo hicimos no con Griñán o con Chávez, no lo hicimos con los que venían del pasado, sino que entendimos que había que poner en marcha una legislatura y firmar un acuerdo contra la corrupción. Bueno, pues yo no voy a negar que desde luego al señor Rajoy la gestión que ha hecho de la corrupción o la no gestión de la corrupción en los últimos años al frente del Partido Popular, claro que le afecta. Lo sabe él y lo sabe toda España. Por tanto, será el Partido Popular el que tenga que decidir si hay que sellar acuerdos con el PSOE, con Ciudadanos, o acuerdos de investidura o acuerdos contra la corrupción. Tendrá que decidir si quieren o no participar y si tienen o no esa legitimidad. Yo, desde luego, insisto, no se puede luchar contra la corrupción mientras se ampara. No se puede abanderar una lucha contra la corrupción mientras vemos que el Partido Popular ha tenido esta mala gestión y ha estado involucrado en tantos casos de corrupción, muchos de sus dirigentes, no el militante de un pueblo pequeño, no, estamos hablando de presidentes de diputación, estamos hablando de alcaldes, estamos hablando de presidentes autonómicos, en fin, de gente de la dirección del partido que ha tenido que dimitir por estar imputados. Por tanto, me parece que el Partido Popular tiene que regenerar también su partido, que es parte de la democracia española, nos gusta o no es así, y por tanto no nosotros no le vamos a hacer las primarias a un partido que ni siquiera tiene primarias, como el Partido Popular. Son ellos los que tienen que decidir cómo ficha. En todo caso, Ciudadanos, insisto, quiere liderar ese pacto contra la corrupción y por la regeneración. Ya lo firmamos en Andalucía, lo firmamos también en la Comunidad de Madrid. Ha dado frutos, hay gente imputada que se ha ido a su casa. Se han firmado acuerdos para reformar, por ejemplo, la ley electoral va a empezar a reformarse también en Andalucía o en Madrid para que los aforamientos se acaben y los privilegios para los políticos. Acabamos de presentar aquí en el Congreso una batería de medidas como que los indultos por corrupción política se prohíban y no se pueda indultar a nadie que tenga un caso de corrupción. Ciudadanos está proponiendo, más que haciendo ruido, lo que estamos haciendo es trabajar para que España poco a poco empiece a cambiar y esto no siga pasando, ¿no? Pero fíjese una cosa, señor Rivera, usted que fue muy claro cuando se empezó a hacer aquí las negociaciones de algún posible acuerdo con el Partido Socialista, en colocar unas líneas rojas que usted dijo que jamás se iban a traspasar. De hecho, ustedes pidieron la dimisión, entre otros, de Chávez y Griñán para llegar a un pacto de investidura. Pidieron ustedes también, por ejemplo, que se bajaran los impuestos para poder votar que sí a los presupuestos autonómicos en Andalucía. Sin embargo, no le escucho una línea roja, porque hablaba de imputados. Los imputados no pueden estar en política, pero da la casualidad que se ha imputado a un partido completo, al Partido Popular, por el asunto de los ordenadores de Bárcenas. Esto no es que lo dificulte, es que esto debería irse el Partido Popular entero. Una línea roja, ¿cuál es su línea roja en estas negociaciones? Bueno, que yo sepa, el señor Rajoy, que yo sepa, no está imputado. Efectivamente, por motivos de la seguridad de esos ordenadores han imputado como al partido, responsable subsidiario al Partido Popular, efectivamente, pero no vamos a eliminar, estaremos de acuerdo, a 7,5 millones de españoles de la vida pública. Es decir, porque por esa regla de 3, en todos los ayuntamientos, comunidades autónomas, yo no voy a culpar, porque sería injusto, igual que no culpo a todos los militantes del Partido Socialista de lo que hicieran sus gobiernos anteriores. Si hacemos eso, vamos a anular a los dos partidos de España y a todos sus votantes, que son, por cierto, pues más de la mitad de españoles, ¿no? Por tanto, yo no estoy en eso. Yo lo que quiero es limpieza, regeneración, reformas, y a partir de ahí yo creo que todo el mundo tiene en la mente que igual que Griñán y Chávez no podían abanderar la lucha contra la corrupción en Andalucía, pues es muy difícil también que otros lo puedan hacer en toda España. Y yo creo que esta nueva etapa política, quien esté al frente de un gobierno tiene que tener ¿Y Rajoy puede abanderar la lucha contra la corrupción, señor Rivera? No, Rajoy no puede abanderar la lucha contra la corrupción. Por eso digo que el Partido Popular, si se sienta en una mesa y nos ponemos a hablar de corrupción, tendrá que decidir si quiere firmar o no ese acuerdo, con las consecuencias que tiene, y si quiere además que sea Rajoy quien encabece eso. Yo, desde luego, creo que Rajoy no lo puede encabezar. De hecho, por eso decimos que nosotros no vamos a apoyar al señor Rajoy, ¿no? Por tanto, eso es evidente. Eso es algo que está encima de la mesa. Pero insisto, si vamos a eliminar a 7,5 millones de españoles de cualquier diálogo posible en esta segunda transición, o al Partido Socialista por lo que hicieran los ERE o los cursos de formación en Andalucía,
eso va a hacer que eliminemos a la mitad de la sociedad española de cualquier diálogo y transición. Y yo no soy partidario de criminalizar a todos los votantes o militantes de un partido, sí soy partidario de hacer limpieza e ir a por esa gente que ha estado inmersa en casos de corrupción. Sí. Por tanto, esa es nuestra tesis. Algunos dicen que no, que hay que ir a los bandos, a los frentes y que no se puede hablar ni con el PSOE ni con el PP. Bueno, algunos no, algunos dicen que cuando ellos hablan con el PSOE es bueno, que es lo que hace Podemos, y cuando nosotros hablamos con el PSOE es malo. Pues mire, yo creo que es el mismo PSOE y el mismo PP. Lo que pasa es que algunos intentamos hacer limpieza o exigir condiciones para que esos partidos se regeneren y para que esos partidos participen de esta nueva etapa política junto con los nuevos partidos, ¿no? Señor Rivera, se informa de que Pedro Sánchez les va a proponer a ustedes y a Podemos pacto de investidura. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo hablé con el señor Sánchez el sábado y no hablamos de nada de esto, ni tampoco de Podemos. Lo que sí que he dejado muy claro, y lo repito aquí ahora, es que nosotros, una cosa es que aprobemos una ley electoral o un pacto contra la corrupción, como que estamos hablando, o algunas medidas sociales en las que estamos de acuerdo en el marco de los desahucios o en el marco de la lucha contra la pobreza, podamos votar juntos y llevar iniciativas juntos con Podemos al Congreso, y otra cosa es que nosotros hagamos un pacto de gobierno donde esté Podemos, sus plataformas separatistas o Esquerra Republicana o Convergencia. Nosotros ya le hemos dicho al señor Sánchez que eso no lo vamos a hacer, porque defendemos la unión y la igualdad de todos los españoles, porque defendemos que Europa y nuestra sociedad de bienestar y nuestra economía de mercado no puede estar en cuestión, que no podemos renunciar al modelo de una sociedad abierta, de una sociedad europeísta y una economía próspera y de justicia social, y Podemos está en dirección contraria. Podemos defiende un modelo social y económico que no defiende ese modelo europeo. Han votado en el Parlamento Europeo hace poquito, precisamente con Le Pen y otros, la posible salida del euro de algunos países de Europa. Yo no creo que Europa se pueda desmontar. Europa es nuestro presente y nuestro futuro. O yo no estoy de acuerdo en ese referéndum separatista que defiende Pablo Iglesias para Galicia, para Euskadi o para Cataluña. Yo creo que los españoles somos todos iguales, y se lo dice alguien que es catalán, además. Por eso la propuesta, que en efecto es bastante posterior al sábado, no la vimos hasta ayer en línea, de Sánchez, sería proponer pacto de investidura, en torno al cual le pregunto, ¿tampoco la abstención de Ciudadanos podría concurrir? Nosotros no nos podemos abstener y mirar hacia otro lado frente a los que quieren romper España. Y nosotros no podemos ponernos de canto frente a los que no defienden ese modelo de una Europa unida. Ni queremos España rota ni una Europa rota. Queremos una España unida y una Europa unida. Y Podemos y sus plataformas y los separatistas tienen como objetivo o que se rompa España, o que se rompa Europa, o que no pertenezcamos a este mercado y a este ámbito común, esta sociedad abierta que es Europa. Así que nosotros somos constitucionalistas y europeístas. Y ese pacto sería un pacto que pondría en riesgo la igualdad y la unión de los españoles y la pertenencia de España a los criterios de convergencia europea, ¿no? Por tanto, nosotros votaremos que no, porque nuestros escaños tienen que servir para garantizar la unión de España y la unión de Europa. Está más claro, no lo puedo explicar. Lo que pasa es que algunos intentan vestir esas políticas de ruptura de algo progresista. Mire, defender la desigualdad entre españoles, defender que un catalán, un andaluz o un madrileño somos diferentes y que no tenemos los mismos derechos, defender la ruptura de España es profundamente antiprogresista, es profundamente reaccionario. Así que yo no voy a defender un gobierno que no defienda esos valores de progreso, y creo que ese gobierno con los separatistas o con Podemos no sería un cambio a mejor, sería un cambio a peor. Yo quiero cambiar las cosas, pero no para dar marcha atrás en Europa o en España, sino para ir hacia adelante, ¿no? Discúlpeme, señor Rivera, la claridad expositiva con la que usted cree manifestarse, probablemente para los ciudadanos no sea tal, porque estamos ante un galimatías. Posiblemente. Galimatías, además, sobre todo, ayudado por unas matemáticas que son absolutamente difíciles. Si esto es un sudoku, que ahí alguien debería poner las claves por dónde hay que resolverlo. Dígame una solución imaginativa, cuanto menos, porque a nosotros las matemáticas no nos salen para salir de este atolladero, porque no hay que olvidar que el reloj empieza a contar cuando se produce un debate de investidura. Si no hay debate de investidura, no hay fórmula ni siquiera para poder convocar unas elecciones a posteriori. ¿Quién debería asumir ese debate de investidura? ¿Quién debería ser el que al menos suba a la tribuna a defender su candidatura, aunque sea para perder, aunque sea para inmolarse, para que después pueda volver a correr el reloj y podamos convocar unas elecciones? ¿O hay alguna solución Pues mire, que no lleve a esto? En primer lugar, lo lógico, lo razonable, es que el partido que ha ganado las elecciones, aunque haya perdido muchos escaños, quien ha ganado intente formar gobierno. Rajoy ha tirado la toalla.
no intenta formar gobierno, no se ha reunido con nadie, no ha propuesto nada y además ha dejado pasar el turno incluso después de que el rey le proponga. O sea, el rey le propuso y él dijo que no quería. Bueno, pues si ha tirado la toalla a Rajoy, a mi juicio le toca en este caso a la segunda lista más votada, que es al señor Sánchez, intentar formar gobierno. Yo hablé con el señor Sánchez el otro día y ya hemos hablado alguna vez más y lo que yo creo es que el Partido Socialista, si ahora le toca su turno, lo que tiene que es intentar formar gobierno e intentar que empiece la legislatura. Y está en su derecho, ¿no? Por tanto, me parece que el orden lógico es ese. Ahora, lo que pasa es que el Partido Socialista ahora dice que no, que vuelva Rajoy a pasar por el rey y que el rey le vuelva a proponer. Oiga, dejen por favor de marear a los españoles, señores del Partido Socialista y del PP. Asuman su responsabilidad. Nos han votado para solucionar esto, no para que no aportemos soluciones. Hay gente que piensa que los españoles se han equivocado votando y hay que volver a votar porque se han equivocado. Oiga, no se han equivocado. Han votado lo que han querido cada uno de ellos y nos han obligado a dialogar. Y nos han obligado también a los grandes o a los viejos partidos, les han obligado a aceptar cambios que proponemos partidos como Ciudadanos. Así que yo me niego a pensar que esto, como dicen algunos, es un sudoku imposible. No, claro que es posible. Lo que pasa, hace falta voluntad política y altura de miras. Y por eso yo propongo que, igual que pasa en otros países de Europa, España se pueda gobernar con un gran acuerdo de una mayoría parlamentaria que asegure que vamos a reformar la justicia, que vamos a hacer un gran pacto por la educación, que vamos a luchar contra las desigualdades en un pacto contra la desigualdad, que vamos a reformar la ley electoral profundamente injusta en esta legislatura, que vamos a luchar para que España, sus autónomos, sus empresarios, sus emprendedores también tengan posibilidades de generar empleo de calidad. Vamos a luchar contra la precariedad. Todo eso yo quiero empezar a hablarlo en una mesa. Y me da igual si es el PSOE o el PP o los dos los que tienen que votar a favor de esas reformas. Lo que quiero es que se lleven a cabo. Por tanto, claro que se puede. De hecho, PSOE, Ciudadanos y PP sumamos más de 250 escaños. Es decir, más del 70% de la representación, 16 millones y medio de españoles estarían en un acuerdo de mínimos de ese tipo, ¿no? Por tanto, sí que se puede. Lo que pasa es que no se quiere. Así que yo lo que invito, y voy a hacerlo directamente con ellos, les invito a que se pongan de acuerdo, como mínimo que permitan que exista un gobierno en España. A mí se me ocurre que es la menos mala de las soluciones. No es fácil, hay que llegar a acuerdos, pero ¿se puede gobernar España de otra manera? ¿Se puede gobernar con los separatistas que quieren romper nuestro país? ¿Se puede gobernar con un partido como Podemos que no quiere que España avance dentro de esa unificación europea? Yo creo que no. Por tanto, me parece que es la menos mala de las soluciones y Ciudadanos va a trabajar por ello. ¿Le gusta cómo ha quedado la ubicación de los grupos en el Congreso, señor Rivera? Pues mire, si le pregunta a mis diputados que están en el gallinero, igual no les gusta tanto. Si le pregunta a los que estamos más abajo, sí. Es decir, esto me parece realmente un poco surrealista que el debate gire en torno de eso. O sea, le he escuchado a gente, podemos decir que ellos están en el gallinero y entonces los de Ciudadanos y los del PP y los del PSOE que están en las mismas filas que ellos, ¿qué pasa? Que también están en el gallinero. Es decir, no me parece lógico. Algunos están más preocupados por los sillones y por los grupos parlamentarios y por los ministerios y las vicepresidencias que se reparten que por trabajar en la Cámara. Yo les invito a que empecemos a reformar este país, a trabajar en la Cámara juntos y no por separado, y a que aprendan también que todos tenemos que aprender a convivir y a dialogar, porque nadie tiene siempre la razón y nadie tiene mayoría absoluta. Por tanto, me parece que viene una etapa que quien esté siempre con el frentismo y con la pataleta y con la crítica a los demás sin construir, pues seguramente se le va a hacer larga la legislatura en ese sentido. Así que yo creo que lo que les invito a los grupos es que estemos de acuerdo. Si a mí me preguntan, a mí me hubiera gustado ocupar más espacio abajo y no ir a la última fila como tengo a gente de Ciudadanos. Pero estoy de acuerdo que si hay que llegar a un acuerdo, que por cierto ha sido un acuerdo entre el PSOE, el PP, Ciudadanos, el PNV, Convergencia, es decir, la inmensa mayoría de grupos de la Cámara, pues si ese acuerdo ha sido así, pues todos renunciamos a algo. Lo que pasa es que algunos, pues insisto, están más preocupados de su sillón que, en este caso, de llegar a un acuerdo donde todos podamos tener renuncias y a la vez pues estemos cómodos para trabajar, ¿no? Bueno, puede ser un debate pueril, señor Rivera, pero feito queda, ¿eh? Por mucho que ustedes digan, feito queda porque no están por delante Convergencia o Democracia y Libertad y PNV por delante de la tercera fuerza política, les guste a unos o más o a otros, feito queda. Pero bueno. Pero es que no he entendido, no, déjeme explicarlo, porque la gente no lo sabe, está explicando usted que queda feito, le voy a explicar. Hay gente en la última fila de Ciudadanos, del PP, todos, del PSOE y de Podemos. Pero el problema básicamente, vamos a hablar claro, es donde... Pero el problema, déjeme explicarle a la gente que no lo sabe, el problema básicamente es dónde se sienta Pablo Iglesias, que no le gusta dónde se sienta en el acuerdo que han llegado el 80% de los grupos de la Cámara. Insisto, eso es legítimo querer decirlo, pero que no nos vistamos de gallineros y de primeras y de segunda, porque aquí realmente en la última fila del Congreso hay gente de todos los partidos y en la penúltima y en la antepenúltima. Por tanto, es un debate del sillón o de la silla o del lugar donde
se sienta una persona a otra, pero no un debate de grupos, Bueno. porque en ese debate, insisto, esos señores, esos mismos partidos vinieron, ¿saben con qué vinieron? A pedir 4 grupos parlamentarios y 4 portavocías. Y ese ha sido el debate de Podemos en los últimos 3 semanas, que es, queremos 4 grupos, queremos el dinero de 4 grupos y queremos ministerios y queremos la vicepresidencia del señor Sánchez. Bueno, pues mire, algunos hemos presentado propuestas y no estamos todo el día hablando de sillones, ni de ministerios, ni de vicepresidencias, ni de dinero de los grupos, ni de grupos parlamentarios. Creo que los españoles lo que quieren es que nos pongamos a trabajar y empecemos a trabajar cada uno con sus grupos. Insisto, si le pregunto a mis compañeros, pues algunos tampoco están satisfechos con el acuerdo de muchas cosas que han pasado o que pasan en el Congreso, pero insisto, nadie tiene mayoría absoluta, hay que dialogar con los demás y eso los españoles seguro que lo entienden. En fin, de todas maneras, sí es cierto que no hay diputados de primera ni de segunda, independientemente del lugar donde se vayan a ubicar en el hemiciclo. Pero al margen de ese debate y de esa polémica que ha sido de las últimas horas, señor Rivera, le he escuchado dejar caer la posibilidad de que pudiera estar en un gobierno con el señor Rajoy. ¿Se ve así? Pues no. ¿Cuándo me ha escuchado? Hay una entrevista que se ha publicado en Es Diario que hizo ayer usted y forzaron un poco la respuesta. Habría la posibilidad de que usted en algún momento se sentara, usted o alguno de los miembros de Ciudadanos, en un gobierno con el señor Rajoy, y no lo descartó. Le pregunto abiertamente. No, es que no lo descarté, le dije que ni lo contemplo, ni lo planteamos, ni lo vamos a reivindicar, ni es nuestra propuesta, más claro no lo puedo decir. Lo que pasa es que supongo que como no pasan cosas todavía y cada día hay que intentar leer entre líneas si he dicho o no ha dicho uno exactamente lo mismo, lo vuelvo a repetir para que quede muy claro. No es nuestra propuesta, no lo contemplamos, nosotros no queremos, no lo hemos pedido, no lo vamos a solicitar, no va a estar en una mesa de negociación porque no es lo que nosotros planteamos. Nosotros planteamos que haya un gobierno de España que pueda gobernar con apoyos parlamentarios de otros grupos y eso es posible. De hecho, Andalucía funciona así, hay un gobierno con el apoyo a determinadas leyes, a los presupuestos o la investidura de Ciudadanos, lo saben los andaluces, pasa lo mismo en otras comunidades, por tanto creo que la posición de Ciudadanos en esto ha sido muy clara y a algunos no les gusta porque querrían que Ciudadanos tomara otra posición, pero nosotros hemos hecho eso. Insisto, de todas maneras a mí me parece que hablar, que es lo que también decía ayer en esa entrevista, ponerse a hablar del hipotético supuesto en el que hay un acuerdo donde todavía ni siquiera nos hemos sentado y empezar a hablar, como hizo el señor Iglesias el otro día, de a mí me toca la vicepresidencia y a ti el ministro de Defensa o de Economía, sinceramente, a mí me parece que es mucho más riguroso porque es lo que le importa a los españoles. ¿Qué vamos a cambiar esta legislatura? ¿Qué queremos hacer juntos? Por eso, y a mí el nombre señor Rivera, del ministro de Educación me importa mucho menos que el Pacto Nacional por la Educación. Y a algunos les importa más tener el ministerio o la silla que el Pacto Nacional por la Educación o contra la corrupción. Yo prefiero hablar de contenido, de propuestas, de reformas, que no de sillas, porque yo creo que eso es un debate legítimo, pero no es nuestro debate, e insisto, hemos demostrado en otras comunidades autónomas como Andalucía que lo importante no son las sillas, lo importante es llevar a cabo esas reformas y controlar que ese gobierno lo haga, ¿no? Un apunte más por eso de contenido, antes de que le pregunten en nuestra mesa, y si puede responder con brevedad se lo agradezco, creo que la pregunta lo permite. Dice usted que reforma de calado en la Constitución española sin el PP o contra el PP no es posible. Le pregunto, ¿es posible sin o contra los catalanes que se dicen independentistas? Bueno, pues para que los españoles que nos escuchan lo sepan, para reformar la Constitución hace falta 2 tercios de la Cámara. Y efectivamente, solo con la suma de PSOE, Ciudadanos y PP, y si se sumara Podemos todavía seríamos más, se puede reformar la Constitución. Con los 9 escaños o 8 de Convergencia o Esquerra Republicana que quieren romper España... La pregunta no era exactamente por matemáticas, señor Rivera. La pregunta no era exactamente por matemáticas. Era por concepto, por contenido. Bueno, claro, es decir, si le pregunta usted al señor Junqueras, que quiere declarar la independencia unilateral, si le gusta la Constitución española reformada y revisada, le dirá que no. Por tanto, ojalá los separatistas estuvieran de acuerdo en participar de un acuerdo de reforma constitucional. Pero lo que no podemos hacer los españoles es que nuestra Constitución se dinamite o reconocer, en este caso, luchas territoriales o derechos de los territorios en vez de las personas, como pretenden los independentistas. Así que, si yo me tengo que poner de acuerdo para mejorar nuestra Constitución, para revisarla, para modificarla, entenderá usted que me pondré de acuerdo con los que no cuestionan el artículo 1, que dice que todos somos iguales y que los españoles tenemos soberanía nacional. Es evidente que con el señor Junqueras, con el señor Mas, con sus representantes en el Congreso, que quieren romper España, va a ser muy complicado arreglar España, porque ellos la quieren romper. Así que estoy más de acuerdo con el Partido Socialista o con Izquierda Unida o con el PP o con Podemos incluso en algunas cosas. Voy a estar más de acuerdo seguramente que con Esquerra Republicana y con Convergencia, pero insisto, me parece de sentido común, ¿no? En nuestra mesa también Diego Suárez. Buenos días, señor Rivera. Le he escuchado a usted decir que en esta entrevista que Rajoy no puede abanderar la lucha contra la corrupción,
Le pregunto directamente, ¿cree usted que si Rajoy da un paso atrás, se allana el camino para un acuerdo que permita que haya gobierno en España? Bueno, eso lo tiene que decir el PP, insisto, lo he repetido en esta entrevista. Yo no le voy a hacer las primarias a un partido que no tiene primarias, que es el Partido Popular. Y es el Partido Popular quien tiene que decidir quién es su candidato a la investidura y cómo defiende esa posición, que de momento, como ustedes saben, pues está solo en el sentido que no tiene apoyos de otros partidos. A partir de ahí es el Partido Popular que tiene que tener ese debate y yo no me voy a meter en casa a los demás, pero sí que tengo clarísimo, y creo que todos los españoles lo que están viendo, la insoportable corrupción que aflora del Partido Popular principalmente, que es el partido que ha gobernado en muchas comunidades y en el gobierno de España, pues para mí es muy difícil pensar que el presidente de ese mismo partido que ha pasado todo esto y no ha actuado, no ha hecho nada, o incluso aparecen algunos papeles como los de Bárcenas, va a ser la persona que abandere la lucha contra la corrupción política. O sea, no creo que tenga mucha credibilidad ese supuesto. Por tanto, ese es un debate que tienen que tener en el Partido Popular si es que quieren, en este caso, pues liderar una reforma como la lucha contra la corrupción, que me parece fundamental en este momento, ¿no? Estamos en minutos finales de esta entrevista. Rogaría brevedad, si es posible, la pregunta y también la respuesta, señor Rivera, si es posible. ¿De acuerdo? Le pregunta desde Granada, Eduardo Peralta. Sí, señor Rivera, me gustaría que brevemente enjuiciara y valorara dos gobiernos autonómicos a los que usted apoyó en la investidura, en concreto el de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, y el de la Junta de Andalucía, del Partido Socialista, y las diferencias que puedan existir entre ambos. Bueno, pues efectivamente hay 5 comunidades autónomas, se suman La Rioja, Murcia y también Castilla y León, gobernadas por gobiernos del PSOE o del PP, con apoyos de investidura en minoría de esos gobiernos de Ciudadanos, ¿no? ¿Cómo lo valoro? Hombre, razonablemente bien, pero no son nuestros gobiernos, no estamos en el gobierno y nos gustaría hacer más cosas, pero le pongo un ejemplo. Los andaluces este mes van a ver por primera vez en 35 años que el IRPF, en vez de subir y subir y subir, baja, y baja gracias al acuerdo de Ciudadanos. O los madrileños pues van a ver también que sus servicios públicos en sanidad o educación tienen más recursos, o también en la comunidad autónoma andaluza, o van a ver también pues que se han puesto comisiones de investigación para luchar contra la corrupción. Ayer mismo se aprobó esa lista y Ciudadanos ha convocado a esa comparecencia a la actual presidenta, Susana Díaz, para que dé explicaciones de los gobiernos anteriores o de qué ha cambiado la Junta, a la señora Fátima Báñez, ministra, o al señor Griñano, al señor Chávez. Lo mismo hemos hecho en Madrid con esa investigación judicial en los casos de corrupción. Es decir, creo que algunas cosas se están empezando a hacer mejor de lo que se hacían. No es suficiente porque nos queda mucho por ejecutar esta legislatura, pero creo que es un balance, insisto, razonable, teniendo en cuenta que Ciudadanos tiene 9 escaños en la Junta de Andalucía, en el Parlamento andaluz, mejor dicho, y que tiene 17 en la Comunidad de Madrid. No somos los que ganamos las elecciones, ¿no? Pero algo hemos conseguido cambiar de los últimos años y seguiremos trabajando en esa línea. Lalia González. Buenos días, señor Rivera. Yo quería preguntarle si ve viable un gobierno del PSOE con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de Podemos, un poco al estilo de la fórmula andaluza, y también quería saber si usted habla con Susana Díaz con frecuencia. Bueno, un matiz, en la fórmula andaluza Ciudadanos y el PSOE sin duda tienen mayoría absoluta y por tanto no dependen de Podemos, y esto es fundamental. Sí. Si nosotros llegáramos a cualquier acuerdo de gobierno con el PP o con el PSOE que no tuviera el acuerdo del tercer partido, por eso yo insisto que tiene que ser un acuerdo amplio, si no tuviera ese acuerdo, cada votación pues se podría perder, no saldrían adelante los presupuestos, tendrías una moción de censura al presidente de esos partidos o de esos gobiernos en un cuarto de hora. Yo creo que hay que poner en marcha la legislatura, pero para que funcione, no para que sea un caos. Por tanto, yo soy partidario de que quien gobierne España lo pueda hacer con un acuerdo amplio que le permita gobernar y que le permita, por ejemplo, sacar los presupuestos adelante, o le permita reformar la ley electoral, o le permita reformar la justicia. Algunas de las reformas que pide Ciudadanos y vamos a pedir en esas mesas de negociación necesitan como mínimo mayoría absoluta. Las leyes orgánicas, la educación, lo que hace referencia a las garantías sociales, a los derechos sociales. Entonces, todo eso necesita un amplio consenso. Si Ciudadanos entrara o formara parte, o en este caso, como usted decía, apoyara o se abstuviera con algún otro partido, cualquier fórmula hipotética, que todos son hipótesis, como usted sabe, siempre que dependa de otro grupo parlamentario desde fuera, pues no va a poder sacar las leyes adelante. Así que hay que poner la legislatura adelante, pero con un gran acuerdo que permita que la legislatura sea fructífera, no que empecemos con un pim pam pum, con una batalla política que a los 3 meses tenga la moción de censura de ese grupo que se abstiene o de ese grupo que permite la gobernabilidad, que es lo que podría pasar si no están en un acuerdo, ¿no? Nos queda solo darle las gracias, señor Rivera, por estar con nosotros esta mañana. Sabemos que está limitado de tiempo.
Esperanza, le decimos gracias Sí. y buenos días, ¿no? ¿Cómo no? Si además tiene Buenos una días. reunión y creo que su jefe de prensa debe hacerle todas las moriquetas por detrás de la cámara, ¿no? Para que se levante. Casi. Bueno, Que ya es la siempre hora, un que ya es placer la hora. estar con ustedes. Gracias. Saludos a todos los andaluces. Sí.